estudio vino el de ayer, phrasal verbs. So we're going to continue on that. The phrasal verbs prácticamente es simplemente un verbo poniéndole una palabra, adicionarle una palabra, poner una palabra delante, ¿no? For example, you can think about the verb, no sé, give. Entonces, ¿qué significa give en este? Pues significa simplemente dar. Pero si le agregas otra palabra más, el significado cambia totalmente. For example, if you say give up quiere decir rendirse. When you say given significaría sucumbir. Give away sería regalar. Okay. Very well. So those are some examples. Entonces, este tipo de palabras no las podemos como traducir directamente y decir, bueno, give es dar. Up es arriba. Entonces, give up significa dar arriba, porque no tiene nada que ver con el significado real del phrasal verb. Okay, so for helping you with this, vamos a estar utilizando. Okay, one second. ¿Qué era giveaway? Giveaway significa regalar. Regalar. De hecho, también se utiliza esta palabra con un guión cuando son sorteos. Así con un guión, giveaway significan sorteos. All right. So here, I'm going to send you a link. And this is a book that we will be working on right now. Les voy a enviar el link para que puedan descargar este libro. Este libro está dedicado solamente a phrasal verbs. Okay, so we can learn phrasal verbs in different ways. Primero, les quiero comentar que, bueno, sí es a veces un poco complicado. Primero porque el significado no se deduce automáticamente. Muchas veces es un poco como si hablaras en código, ¿no? Como en clave. Y entonces podemos pensar que se pronuncia pero que significa una cosa que no tiene nada que ver. All right? Y bueno, este libro se dedica a los phrasal verbs, a este tipo de vocabulario. Los phrasal verbs los podemos aprender de dos formas, ya sea que los aprendamos, como el día de ayer en clase. Vieron estos phrasal verbs, si no me equivoco, right? Phrasal verbs related to travel. Entonces, estos phrasal verbs son distintos, muy distintos, pero son relacionados al tema de viajes. Y también tenemos una forma de aprenderlos, que es aprenderlos con una palabra, right? Con una palabra clave, que puede ser give, puede ser come. So, let's see, we're going to review what you saw yesterday. Vamos a hacer una review de phrasal verbs relacionados a viajes. Okay? So yeah, it can be a little bit tricky, porque si de por sí a veces es difícil memorizar los verbos. Ahora imagínense que si a esos verbos les añades algo más y ya el significado cambió por completo. In this book, en este libro que les envié, pueden ver phrasal verbs que están relacionados con temas, por ejemplo, aquí secretos y conversaciones, negocios, etapas de la vida, salud, right? And this is the one I want to show you. Food and drink, weather, travel. Muy bien. Vamos a hacer un repaso para ver si recordamos, ¿ok? So, we know that come, right? Come significa venir y back sería como atrás. Pero en realidad, ¿qué quiere decir cuando yo digo junto este phrasal verb come back? ¿Qué quiere decir come back? Volver. Exacto. ¿Regresa? Esto es volver, regresar. ¿Ok? Cuidado, especialmente porque en inglés existe una palabra que es regress. Si es un phrasal verb, pues regress es regresar, pero en realidad regress significa como, imagínate una persona que está enferma, entonces su estado de salud empeora.
¿no? Entonces eso dices que his health regressed. Se dice que su salud empeoró o lejos de haber una mejora, volvió a un estado incluso peor en el que estaba. His health regressed. Entonces, regress no es regresar, right? So in this case, we would say come back, okay? Very well. ¿Por qué utilizar phrasal verbs? Well, the natives, there are two ways of speaking. Siempre hay muchas formas de hablar. Puedes hablar de una manera muy formal, de una manera muy informal, algo neutral, right? So, for example, let's think about surrender. Surrender es el verbo rendirse. So, how would a native in everyday conversation would say rendirse? Surrender, el problema con esta palabra es que es muy formal. Entonces esto quizás sea más común en inglés escrito y en inglés hablado los phrasal verbs aumentan muchísimo. Entonces, en vez de utilizar surrender, they will use something like give up. Entonces, give up es una manera mucho más natural y mucho más coloquial de decir rendirse. Another example could be, I don't know. Esto lo vamos a ver en un momento más, but can be find someone unexpectedly. Encontrarse a alguien de manera inesperada. Imagínate que encuentras a un amigo en la calle, una persona, y entonces dices que, bueno, te lo encontraste. En inglés puedes decir, obviamente, find someone unexpectedly. Pero eso es como muy largo, entonces simplemente dices come across. Y la palabra, esta expresión come across quiere decir eso. Yesterday I came across a good friend of mine from my childhood. Ayer me encontré a un buen amigo de la infancia. Entonces, un nativo va a preferir utilizar siempre la segunda opción, que son los phrasal verbs give up, come across. Esto no quita que a lo mejor no puedas decir esto y te puedan entender, pero esto es para hablarlo de manera más natural. So you can find this more in movies, music, and like more spoken English. It's not that it's always like that it's only for spoken English, but most of the phrasal verbs you'll find in spoken English. Entonces los phrasal verbs no son exclusivos del inglés hablado, pero sí los vamos a encontrar más frecuentemente en inglés hablado. So here you have the example, come back. Now here we have, right, find, y find es encontrar, y out sería afuera. Pero en realidad find out tiene otro significado. Es decir, estas palabras separadas tienen significados propios. Cuando las junto, cobra un nuevo significado. So what is the meaning of find out? Descubrir. Descubrir. Entonces ya no es encontrar, es descubrir. Very well. So, exactly. All this, right? Give up. Give up es rendirse. También quiere decir, por ejemplo, abandonar algo. Por ejemplo, un mal hábito puede ser I gave up smoking. Es dejé el de fumar, right? Give up smoking. And the opposite, right? Por ejemplo, si este up lo cambiáramos por in, entonces es lo opuesto, que decir sucumbí. Quizá quería dejarlo, pero caí otra vez, sucumbí. I gave in smoking. So it's the opposite of I gave up smoking. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con el significado del verbo, que es dar. Nada, en ninguno de estos casos, give quiere decir dar. So that's why here it's kind of complicated. You need to learn them in the context. All right, very well. The next one is look around. Entonces, si pienso literalmente en el significado de look around, es ver alrededor, right? But what is really the meaning of look around? Sería la sentence number 8. Let's have lunch up there and
Look around, lo digo. Entonces, look around sería como salir a dar una caminata, dar el rol, right? Look around simply means going out and exploring the places. Teacher, como un paseo. Como pasear. Mhm, Okay. exactly. Yes, very well. So that's look around. Entonces, en primera instancia piensas look around, ver alrededor. Pero no, no es ver alrededor. Okay, the next one can be even more tricky. There are phrasal verbs with 3 words. Entonces, aquí, tal como también indica el libro que les envié acerca de los phrasal verbs, bueno, se nos da la definición de qué es un phrasal verb. All right, so there it is. So it says phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle. Consisten de un verbo y de una partícula. Es decir, la partícula es la palabra que se le añade o las palabras que se les añaden. En ocasiones pueden ser 2 más. Entonces el phrasal verb puede tener incluso 3 palabras. And this is usually a preposition. Normalmente va a ser una preposición o puede ser también un adverbio. All right, so very well. In this case we have two. We have 2 particles, 3 palabras en total, right? Look. Look es mirar. Forward. ¿Qué quiere decir forward? Si lo pienso literalmente es como hacia adelante. Entonces, mirar hacia adelante. ¿Qué significa realmente look forward to? Tener ganas de. Tener ganas de, exactly. Very well. So, again, these kind of phrasal verbs are tricky. Ese sobre todo lo van a ver mucho en exámenes de certificación o en cualquier otra. Lo ponen mucho porque los alumnos muchas veces no se lo graban o no recuerdan el uso. Entonces, siempre que después de look forward to y tú quieras utilizar un verbo, vas a utilizar un verbo en ing, right? Que es quizá contrario a lo que hemos aprendido, porque cuando utilizamos el infinitivo, ya el verbo va en forma base. Pero aquí to se utiliza como preposición y no como infinitivo. Entonces, siempre que utilicemos este phrasal verb, que es look forward to, vamos a utilizar ing, all right? Esto, I look forward Teacher. to seeing you. ¿Qué significa look forward to? Look forward to, tener Yes. muchas ganas de. Okay. Tener ganas de, entonces tengo muchas ganas de verte. I look forward to seeing you. Okay, and we wouldn't say to see you. To see you is the correct form. All right, so take note of that because it's usually tricky. Look forward to, it's always the ing form. Look out es como mirar afuera, pero si escuchas look out, sobre todo si vas en la calle, deberías de sentir pues mucho miedo o alerta. ¿Qué quiere decir look out? Estar atento. Ajá, pero si lo escuchas y si sobre todo si alguien lo grita, debes de tener mucho cuidado. porque Cuidado. esto, look out es como cuidado, aguas, es decir que es alguien está en peligro. Es decir, look out. Entonces, look out no es como mira afuera, ¿a dónde? No vas a querer mirar afuera. Aquí, look out is be careful because there is imminent danger. Hay peligro inminente, entonces dice look out. Be careful es como cuando ten cuidado, cuídate, okay, take care. Pero look out es que ya hay un peligro, tienes que reaccionar. Okay, make sure. What is the meaning of make sure? ¿Estás seguro? Exactly, asegurarse. Take off. Quitarse. Despegar. Ujú. Despegar o también es quitarse una prenda, right? Eso es otra cosa. Los phrasal verbs hay algunos que pueden tener más de un significado. Okay, very well. So we continue with this. This is what you saw yesterday. And
Now we go to, de nuevo, phrasal verbs relacionados a viaje. Okay, and we're going to practice a little bit too with some exercises. Okay, one moment. So I would like to ask Osvaldo, please help me read 62. Okay, help me read this paragraph. Vamos a leer este párrafo. Going on a journey, viajando, yendo de viaje. Vamos a leer. Matthew had a busy time at work, so he was glad to get away. From London for a month holiday, he set out last Saturday. His journey really started off at Waterloo Station when he got on the Eurostar train to Paris. He was heading for Avila in the south of France, but was planning to stop off in Paris for a couple of days before continuing south. Ok. Bueno, este diccionario nos ayuda porque aquí tenemos, bueno, este libro tiene los significados de los phrasal verbs. So we have get away. So get away doesn't mean como conseguir lejos, ¿verdad? So what is the meaning of get away according Sorry, me fui un momento. ¿Me escuchan? Hello, hello. Yes, Okay, Yes. very well. So what is the meaning of get away, Osvaldo? ¿Cómo partir? Exactly. Similar. Estaba agradecido por irse lejos de Londres, algo así. Mhm. Okay, well, that's one thing, right? Muchos phrasal verbs también se pueden, podemos llegar a conocer su significado por el contexto. Aunque aquí nos dice, pero nos dice el significado, aquí hay un uno y aquí también hay un uno, right? So we read, it's to go somewhere for a holiday, especially when you need the rest. Primero vamos a entender el uso más común de getaway. Getaway quiere decir escapar. For example, you can think about the Chapo got away from for the third time from jail. Okay, so get away es escapar. Se utiliza, por ejemplo, alguien que escapa de prisión, así. So with this, you can have an idea of the meaning of get away. Entonces, get away, pues también quiere decir, pues lo mismo, a lo mejor escapar de la rutina y de vacaciones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice get away, es generalmente irse para darse una escapada, como decimos aquí en México, ¿no? Darse una escapada. So that's the meaning of get away. So get away also, if you add the with, si añades a get away, añades aparte la palabra with, eso quiere decir salirse con la suya. Okay. Salirse con la suya. You are not going to get away with this one. Okay, just get away with, salirse con la suya. Y si alguien te grita, get away, es una manera más ruda de decir que te vayas. Entonces, get away es como lárgate, right? Get away. Get away from here, for example. Lárgate. Okay. So, you can have several meanings.
Okay, then we have also a set off, or you can say set out. So Osvaldo, what is the meaning of set off or set out? Partió. Very well. Entonces es como empezó su viaje, partió este sábado. Y también está start off. Hay a veces que, muchas veces que vamos a escuchar que se utilizan phrasal verbs y en realidad no es necesario la parte de phrasal verb. Por ejemplo, aquí dice, his journey really started off. No es necesario el off. De hecho, si lo quitamos, no afecta en nada al texto. Pero el off le añade simplemente el hecho de sonar más natural. Okay. So you can say start. Yo les puedo decir, por ejemplo, let's start the class. Or I can say you, let's start off our class. Y es lo mismo. Ok. Entonces, este off no es necesario. Ok. Puede ser que sea como un phrasal verb innecesario. Okay, very well. Then we have the get on, right? So get es una manera de decir subirse al transporte público, right? Aquí aparece el significado board. So I can tell you get on the train, get on the bus, get on the taxi, right? And the opposite you would say get off. Remember that because we also have the word go up. Teacher, Y go up es subir, pero no subirse a un transporte. ¿Les digo? ¿qué significa start off? Start off, simplemente empezar. ¿Cuál? Empezar. ¿Empezar? Ah, ok. Okay. So, in the case of get on, lo utilizamos para subirnos a un transporte. Decimos get on y lo opuesto sería get off. Si nos subimos a un, no sé, a un piso de un edificio, o nos subimos a cualquier otro lado, nos subimos a una, no sé, a una mesa, donde sea, entonces decimos go up. All right. Para transporte utilizamos get on and get off. Y lo mismo sería con stop off. Stop off es parecido a start off, es decir, el off realmente no es necesario. Okay, I was planning to stop off. Puedes decir simplemente I was planning to stop in Paris for a couple of days. Y el significado ya se entiende. Okay, so in this case, start off y stop off pueden existir sin el off y no altera en nada el significado de la oración. Okay, entonces, ¿por qué se utiliza? Bueno, simplemente, como les comento, es una manera de sonar como más natural. All right, so maybe a little bit weird. Y también es raro, no, para nosotros no tiene lógica que un verbo, por ejemplo, no sé, get, que es conseguir, pues al ponerle away, eso quiera decir irse de vacaciones, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Pero así es como son los phrasal verbs. Es un poco como hablar en clave. Okay, very well. Let's check the next one. Carla, you have now here a phrasal verb. You will read phrasal verb, meaning and example. Check-in. Check-in. ¿Leo también lo demás? Yes, meaning and example. Okay. Check-in. Arrive at hotel, say who you are, and be given a key for your room. And you go to reception and check in while park the car. Excellent. So check-in, we know we even use it in Spanish, right? The check-in of the hotel or the flight. The opposite is check-out, right? Lo opuesto sería check-out. Javier, can you please help us read get in? Yes, teacher. Getting of a train, bus, plane, etc. Arrive at a particular time. Example, my train got in at 6:13 p.m. Good. So this is not for people, right? This is used for transportation. You can talk about a train, a bus, or a taxi, anything, right? So use it with transportation, not with people. Entonces no puedo decir que, por ejemplo,
Para personas no tiene sentido utilizarlo, solamente con transportes. Tú no puedes decir I got in porque tú no eres un transporte. Entonces tú dirías I arrived, yo llegué. Right. Ok. Very Entonces well. sería mi tren llegó, sería el got in. Mi tren llegó. Exactly. Very well. Y lo mismo para los siguientes phrasal verbs. Pull in y pull out tampoco son para personas, sino son para medios de transporte. All right. Please, Itzel, can you help us read pull in? Pull in of a train arrived in a station. The train pulled in exactly on time. Okay. So it's pull in again. You use it for transportation systems. And it means that if you say that if you're talking about a train, it means that it arrived in a station. So it's pull in, you can say the train pulled in. El tren llegó. The train arrived. The train pulled in. And again, you cannot use this with people, right? You cannot say, I pulled in because you are not a train or something, right? Entonces, de nuevo, para transportes, no para personas. Y lo opuesto sería pull out, es decir, que sería que deja la estación, es decir, cuando arranca el tren o el metro y se va. So we say pull out. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, añadimos pull y le ponemos over? Pull over quiere decir como hacerse a un ladito mientras manejas. No exactamente estacionar. Imagine that you're driving, so you get a flat tire, te das cuenta que tienes una llanta ponchada. Entonces te dicen pull over, como hasta la orilla, ¿verdad? Pull over. O por ejemplo, si te está siguiendo la policía, te diría pull over, como estaciónese o deténgase, right? No exactamente estacionarse, porque no entras a un parking, no te vas a estacionar, pero te vas a hacer a un ladito, ¿verdad? De la carretera. Entonces decimos pull over. Or you're in someone's house, you're in someone's car, and it's driving like a crazy, and you're so dizzy, and you feel nausea, and you tell him, pull over. Digamos que están manejando alguien, un amigo como loco, te mareas y dices, detente, me voy a bajar, right? Dice, pull over. So that's the meaning of pull in, pull out, and pull over. Okay, so far, do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? O sea que pull over sería más como oríllate. Sí, a orillarse, exacto. Correcto, orillarse. And pulling is como llegar. Llegar, pero un transporte. Es decir, no tú, solo sería un taxi, sería un tren, un metro que llega a la estación o a la parada. Okay, we get one more. Please help us. Laura Esteves. Can you help us read this text? Y nos vamos a ir deteniendo para ver el significado también, ¿ok? Please, Laura, can you read this paragraph? Okay, I think she's not available. Jorge Rocha, pardon. So please help us with this paragraph. Yes, teacher. Lois was lucky enough to get a standby to New Zealand last week. Stop for see the meaning. The meaning, yes. So what is the meaning of standby? Can you read it? A cheap ticket for a flight which you buy just before the flight if seats are available. Mm-hmm. Okay. So a standby, it's like two requirements for calling it a standby. Standby lo hemos visto normalmente, por ejemplo, cuando se corta la programación. Entonces en la tele aparece standby. Es decir, manténganse como esperando, en un momento regresamos, ¿no? Standby. The standby is used also when with a flight
and it needs two requirements, right? So when you say standby, it means that you get a flight at the last minute, obtienes un vuelo al último minuto, pero el otro requisito es que también el vuelo es muy barato. Entonces, como un viaje de oportunidad, it's something weird. It's something you don't get every day. And that's to get a standby. En this case, standby to New Zealand. Luego eso no es muy común, pero puede ser, por ejemplo, para lugares cercanos. Imagínate que te sale un vuelo, estás de oportunidad y de repente te sale una oportunidad y puedes ir a Cancún, no sé, por 400 pesos. Por 400 pesos puedes ir a Cancún o menos, right? So that will get this flight. Entonces, vámonos a Cancún. Entonces, este sería un viaje de oportunidad. Ok, get a standby. Entonces, fíjense cómo hay ciertos phrasal verbs que podemos decir mucho con una sola palabra, en this case, right? Eso significa conseguir un standby. Ok, continue please, Jorge. There weren't many people on the flight, so she checked it in quickly. Showed her ticket at the official desk. They checked in, so they could be given a boarding card. Very well. Exactly, so we now check-in. Continue. The flight took off on time and touched down half an hour early. Began to fly. On her way home, she is hoping to be able to stop over in the Hong Kong for a day or two. Okay, so what is the meaning of touchdown? It says the flight touchdown. Jorge, can you read number 4, meaning of touchdown? Sorry, landed off the ground. Okay, very well. And stopover. And the stopover. Sorry. Stop somewhere for a period of time when you are on a long journey. Excellent. So touchdown, it's a little bit fun, right? Because touchdown is used in American football, right? So when they're running with the ball and touchdown, right? So in this case, touchdown, pues eso significa otra forma de decir que aterrizó el avión, ¿ok? Pero al hablar de esta forma, en vez de decir land, si dices touchdown, pues suenas más natural, suenas como más en onda, vamos a decir. Y el stopover simplemente es hacer una parada técnica. Esto en inglés, por ejemplo, también le llamamos layover. Layover es una, lo que utilizan normalmente los aeropuertos, le llaman layover, que es una escala. ¿Ok? Un vuelo con escala, a layover. And you can say stopover para decir que te quedas ahí. Let's say that you want to go to Germany, but your flight has a layover in Spain. So you can decide, I'll be 2 days in Spain. Me quedo 2 días en España. Después sale mi vuelo a Alemania. So that means to stop over. All right. Very well. So far, any questions, guys? ¿Alguna duda sobre este vocabulario? Teacher, todo este vocabulario, o sea, se utiliza para transportes y así, o sea, no lo puedo como que utilizar como para contar algo, o sea, mío, vaya. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Sí, en este caso el tema es travel. Por ejemplo, en este libro viene con temas, ¿no? Entonces el tema es transporte, todos estos son de transporte. Ajá, puede ser que haya uno que otro que no tenga que ver con transporte, es decir, que tenga otro significado de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en el caso de took off,
El verbo take off también significa quitarse la ropa, right? Pero depende del contexto. No sé si eso te referías. Sí, gracias. Yes, and you use it to sound more natural. Okay, you can say that the plane flies right from the airport. Pues el avión voló desde el aeropuerto, pero no es exacto. Entonces take off suena más natural y significa despegar, right? So that's it. You sound more accurate, es más preciso tu forma de hablar y también es más natural when you use the phrasal verbs. So with this book, you can find a topic. Puedes buscar aquí un tema que te interese, porque aquí viene por temas, right? For example, sports, or for example, health, right? Or you can do something that I now will show you. Ahora vamos a revisar unos phrasal verbs con la palabra come, con el verbo come. Esa es otra forma en la que los podemos memorizar. Es decir, ahora vamos a aprender phrasal verbs, pero no con un tema en común, sino que lo que tienen en común es el verbo come. Okay, that's the way you can do it. Esa es otra forma en la que pueden aprenderlos. So, here we're going to read again. We have here the chart. And, okay, we have the meaning and the example. Okay, como pueden ver, come out tiene 4 significados. Please help us, Julian. Can you read the phrasal verb, come along, the meaning, and the example? Yes. Come along, meaning arrive at a place. Example, not many people bought tickets for the concert advance, but quite a few come along and bought tickets at the door. Sorry, guys, one moment. Okay, so come along, it means to arrive, quiere decir llegar a un lugar, es otra manera de decir arrive. Recuerdan, entonces decimos pulling, es para un transporte, ¿verdad? The subway, pulled in. Eso quiere decir que el metro llegó, right? But you would say come along. We came along at the station. Llegamos a la estación. Y come along se utiliza para personas, que las personas llegan. Okay. And come along is usually used in plural. Come along lo vamos a utilizar generalmente ya sea con we o con they y no con solamente un singular. All right. Come along da la idea de que llegas con alguien más. All right. So. Okay. Teacher, So that's and me. arrive. All So, right. and arrive es solamente me. I. Arrive sería solamente yo o cualquier otra persona. Okay. Ujú. Y come along también significa llegar, pero lo utilizaríamos más para cuando es plural. Come along no se utilizaría tanto en singular, es en plural. Ok, aquí dice el ejemplo. No muchas personas compraron tickets para el concierto de antemano, in advance. Pero pero muy pocos, más bien, muy pocos llegaron juntos y compraron tickets en la puerta. Entonces, este few came along quiere decir que llegaron varios. Ok. Entonces, de come along siempre da la idea de que hay varios las personas que llegan. Ok, please help us, Lisbeth, reading come apart. Come apart, separate into pieces. The antique pictures frame just came apart in my hands. Excellent. So again, this could be tricky because you can think come, venir, apart is aparte. Venir aparte. No. So come apart means that something is breaking. O se está desbaratando, se está destrozando. Okay.
So in this case, aquí dice the frame, el marco de esta antigua foto se está deshaciendo en mis manos. Okay, so come apart para decir que algo se está desbaratando. Well, the next one is come around. Yeah. ¿Cómo se pronuncia antique? Antiquarian? Antique. 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 Okay, let's see. Diego Quiñones. Antique. Antique, antiguo. Antiguo. Teacher, Yes. ¿qué significa antique? Antiguo. Antique significa antiguo. Very Y come well. apart. Y come apart, que algo se desbarata. Se está haciendo pedazos. Okay, please, Diego Quiñones, help us read come around or come round. Come around. Puede ser cualquiera or de los dos. Come around. Become conscious again. A nurse was with me when I come around after the operation. Come around significa entonces recuperar la conciencia. El ejemplo dice, una enfermera estaba conmigo cuando recuperé la conciencia después de la operación. You can also use it with someone when it's being stupid. So you can be like, hey, come around. Como despierta. Vuelve con nosotros, ¿no? Come around. ¿Dónde estás? Quizás está en las nubes. Entonces, come around. Okay. Very well. The next one, come out, has several meanings. Please, Enrique, can you read the first meaning of come out? Disappear or become less stronger. Digo strong. Of dirt or color or clothing material. Or clothing material. Exactly. So can you read the example? Let your shirt soak overnight and the stain will probably come out. Exactly. Dice, sumerge tu camisa toda la noche y la mancha probablemente se vaya, como sacar la mancha, right? Entonces, come out es sacar, right? Esto tiene sentido por el out. So, yeah, you can say, come out con una mancha, I don't know. Generally with stains, you can say stain will come out. Okay. For example, what if my shirt, imagine that this t-shirt is stained with blood. How can I make this stain come out? Si se mancha de sangre, por ejemplo, mi playera, what recommendation do you give to me so that the stain will come out? ¿Qué hacen cuando se les llena de sangre? O bueno, de wine or something. Vel Rosita, right? Or peroxide, right? Peroxide, okay. Very well. Agua oxigenada, ¿no? O el Vel Rosita, right? Okay, so the stain will come out. Okay, other meaning of come out, please, Javier, can you read come out segundo significado? Okay, come out. Become public knowledge. ¿Cómo se diría, teacher? Knowledge after it has been kept a secret of the truth. Example, is the story come out about the Prime Minister? He will have to resign. 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 Si esta historia sale a la luz sobre el primer ministro,
él tendrá que renunciar. So come out es que algo sale a la luz. Ok. Ese es otro significado. César, please, third meaning of come out. Is to come out. We give it to people for result or information. When do your exam results come out? Ujú. Very well. Entonces, ¿cuándo van a salir los resultados del examen? Come out. Ok. Dar información a una persona o resultados. Se utiliza come out. Please, Amara, read the next one. Come out. The fourth meaning. ¿Leo la oración? Yes, please. The meaning and this in the example. Leave after a period in a place. Jane's coming out of hospital at the weekend. She's much better now. Ujú. Entonces, como darse de, ¿cómo se dice? Darse de alta. No, ¿cómo se dice cuando sales del hospital? Darse de baja, ¿no? Dar de alta. Dar de, Darse de- ok. Darse de baja sería, yo creo, otra cosa, ¿no? Yo cuando te mueres, yo creo. Ok, entonces darse, si es, darse de alta se dice come out. Very well. So we also have some meanings. We'll read these kind of faster. Entonces primero tenemos come off. Come off es que algo ocurre o sucede de cierta forma. Estaba planeando unas vacaciones sorpresa para su cumpleaños, pero no estoy seguro si resultará o si sucederá bien. Entonces, come off. Come off es resultar. Very well. The next one is how to organize the school fair again this year. I'm not quite sure how that come about. Ese es otro significado. He tenido que organizar la feria de la escuela de nuevo este año. No estoy muy seguro cómo vaya a resultar. Entonces, el come about sería como resultar. Come off y come about significan ambos como, es un sinónimo de happen. Happen. Suceder, ocurrir. Pero suena mejor si decimos come off or come about. Okay, questions so far? Okay, then we have Denise and Norma. They're talking. Okay, well, can ask any of you, please. Diego Gallardo, tú eres Denise y vamos a pedirles a Julián si es Norma, please. Okay. Will you tell your boss about your friend for the local council? Okay, Julián, please. Okay. Only if the subject comes up in conversation. ¿Sí me escucha? ¿Sí me Yes. escuchaste? Sí se escucha, Diego, pero está muy, como que tiene problemas con tu internet. Ok. Como que se tarda mucho en... Ok. Please, Julian, continue. Yes. I nearly told him at work this morning, but then something come up and we had to deal with it straight away. Mind you, I don't know if a place on the council is going to come up for a while yet, so we have it well. Teacher, no sé algunas palabras. Mind you, council, No sé. Straight away. Straight away. Very well. Entonces, Dennis le pregunta, ¿le dirás a tu jefe acerca de los planes para apoyar el consejo local? Council es consejo, pero no de darte un consejo, ¿verdad? Bueno, like an organization, right? Solamente si el tema surge en la conversación. Entonces, come up
is mentioned or discussed. Does come up es decir, surge el tema, surgir. Casi le cuento en el trabajo esta mañana, pero luego algo, something came up, algo sucedió inesperadamente. Come up, ese es otro significado. Something came up y tuvimos que arreglar ese asunto inmediatamente. Straight away es en el momento. Okay. Do something straight away. Okay. Hacerlo inmediatamente. Es un sinónimo de immediately. And then you say, si te importa, bueno, si te importa, si no te molesta, no sé si a un lugar en el consejo es, más bien, no sé si te importe, no sé si te importe, pero no sé si un lugar en el consejo vaya a estar disponible por un largo tiempo. Quizá tendré que esperar. Ok, mind you, mind you es no sé si como en caso de que te importe, no sé si te importa. Teacher, Ok. Perhaps, ¿qué es? Perhaps es quizá. Quizá, okay. Es quizá. Very well. So, exactly, very well. So now we have this. Tell me, do you have any other questions? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay otro significado para quizá o siempre es perhaps? Maybe. Maybe. Maybe or perhaps. Okay, well, we continue. And we're going to do the next thing. Vamos a contestar este ejercicio con el vocabulario que vimos en la primer parte de la primera parte del ejercicio que repasamos de este vocabulario. Okay, one moment, please. Sería más bien esta segunda foto que envío. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio. So I'm going to read and I need to use the correct ending for the phrasal verb. Do you have any glue? The cover of my address book is coming and I want to stick it together again. Ok, entonces dice, ¿tienes algo de pegamento? La cubierta de mi libro se está y quiero pegarlo de nuevo. Entonces, coming, ¿qué le está pasando a este libro? Address book es como una, no es agenda, es una, eran antiguamente donde se ponían los números de todos tus contactos. Directorio, ¿no? Directorio, exacto. Entonces, ¿qué le está pasando al libro? Se está desbaratando. Muy bien, entonces aquí ponemos aquí la terminación, apart, it's coming apart. The book is coming apart and I want to stick it together. Así, entonces vamos a leer, entender el contexto y poner la terminación correcta. ¿Ok? So what if we have now Humberto Javier, please help us read number 2. I spilled some orange juice on the tablecloth. Do you think it will come? It put in the washing machine. Very well. So you would see, do you think it will? La mancha. Come up? Come out. Perfect. Come out. Please, Javier, number 3.
The last thing I remember while feeling very dizzy. The next thing I knew, I came in the hospital and doctor was standing by my bed. Sería ¿ok? Como si se recupera la conciencia. Around? come around. Okay, very well. The next thing I knew, I came around in the hospital. Entonces, la última cosa que recuerdo es que me estaba sintiendo muy mareado. Lo siguiente que me enteré es que había recuperado la conciencia en el hospital y un doctor estaba sentado al lado de mi cama. Okay, so you will complete, please, this part, the exercise. Well, exercises from 4 to 7. Vamos a completar entonces del 4 al 7. That is for your homework. Y seguiremos repasando entonces phrasal verbs. Ustedes pueden estudiar libremente por temas o por verbo, right? Y de esa manera ir memorizando phrasal verbs poco a poco porque pues son muchos y no vamos a aprender todos los phrasal verbs. Entonces simplemente los que necesitemos utilizar para nuestra vida diaria. So, thank you guys and see you in the next class. Take care. Goodbye, teacher. Bye, teacher.